encontramos con Carlos Caro y el día de hoy vamos a hablar sobre habilidades del abogado e inteligencia artificial. Muchas gracias, Carlos. Carlos, la primera pregunta. ¿Cuál es el impacto de la revolución 4.0 en el Legal Tech? Es un impacto real porque la transformación digital ha implicado que todo lo que puede significar, por ejemplo, el Internet de las cosas, el cloud, el machine learning, la inteligencia artificial o todo lo que significa la computación cognitiva, se aplica al desarrollo de los sistemas legales, ¿no? Y eso implica varios tipos de empresas, varios tipos de aplicaciones y desde luego la más conflictiva, de la que más se habla, al punto que algunos, desde mi punto de vista, con poca responsabilidad dicen, es que con la inteligencia artificial prácticamente van a desaparecer los abogados. Hay muchas aplicaciones y yo creo que hoy en día una habilidad esencial para los estudiantes de Derecho y los que quieran practicar la abogacía es darse el tiempo para lo que es el conocimiento de los recursos digitales. Creo que eso es fundamental. Y en esa lógica de inteligencia artificial y su efecto en el Legal Tech, ¿cuáles son las tipologías o los tipos de inteligencia artificial que existen? A ver, la inteligencia artificial como tal se crea como concepto en el año 1956, ¿no? El señor John McCarthy crea el concepto en un foro, digamos, de profesores de tecnología en California, y ahí se discute mucho en relación a las formas de inteligencia artificial y su evolución. Pero desde luego hay una evolución que tiene ya prácticamente 70 años y hoy en día se puede reconocer hasta 4 formas de inteligencia artificial, desde la más elemental, como por ejemplo Siri, pasando por una máquina que puede jugar ajedrez y ganarle al maestro Kasparov, o pasando, por ejemplo, por el uso de la inteligencia artificial para productos como lo que puede ser un smart car, un smartwatch, o puede significar, por ejemplo, uso en la tecnología militar, hasta llegar a una forma de inteligencia artificial que yo le identifico con la creación de Adán, de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, 1511. ¿Por qué? Porque es un punto en el cual el humano crea algo nuevo, y esa criatura nueva significa un ente capaz de pensar, capaz de decidir, capaz de procesar información, capaz de tomar decisiones por sí mismo y de manera imprevisible para el propio creador o para el propio ser humano. Por eso hablo yo de la creación de Adán. Pero en adición a ello, lo que vemos en el mercado es el desarrollo de algo que se llaman los sistemas cognitivos, ¿no? Para IBM, por ejemplo, los sistemas cognitivos es más que inteligencia artificial, muy bien, porque para ellos es una emulación de la forma en que el ser humano aprende, ¿no? Que implica observar, que implica procesar información, tomar decisiones, y todo eso de la mano con algo que se llama la supercomputación, es decir, sistemas que pueden ser capaces de procesar información múltiple en muchos segundos. Watson, que es la criatura que se usa en medicina, creada por IBM, puede procesar, hay un video muy famoso ahí con Bob Dylan, que hemos visto el día de hoy, donde le dice que tiene la capacidad de procesar 800 millones de documentos por segundo, muy bien, y llegar a conclusiones como por ejemplo cuál es el sentido de las letras de Bob Dylan, ¿no? Le llega a decir, tus letras siempre hablan del amor y del amor, del tiempo de lo que pasa y del amor que se desvanece, ¿no? Entonces al final del día, tú lo que tienes ahí es una gran potencia, que es la inteligencia artificial, que aplicada al derecho nos va a generar muchísimos retos, muchísimas preguntas. Para algunos la desaparición de la abogacía, para mí no tanto. En esa lógica de esta inteligencia que tiene una autoconciencia, que puede tomar decisiones propias, distintas a las programadas, ¿no? ¿Tú crees que se debe reconocer una personalidad digital, jurídica, a la inteligencia artificial? Un parangón con la ficción de la responsabilidad jurídica que puede tener la persona jurídica. Desde mi punto de vista, el debate todavía está abierto. No hay un punto, digamos, de encuentro, no hay un estado de la cuestión. Pero yo creo que lo que hay que discutir acá es hasta qué punto se reconoce a la cosa, que es la inteligencia artificial, que además es una cosa sin corporeidad. O sea, la inteligencia artificial no está puesta en un producto, está en el Internet y está en el cloud. Entonces, hasta qué punto tú puedes reconocer esa personalidad, una personalidad digital, ¿no? Y creo que el debate es importante porque tiene muchos efectos prácticos, que es lo mismo que pasaba con las personas jurídicas hace 200 años atrás, ¿no? Crear un patrimonio autónomo separado de la persona natural con la finalidad de poder atribuirle responsabilidad. Yo creo que eso va a pasar necesariamente, ¿no? Cuando Tesla saque los carros inteligentes a las calles y hayan accidentes, Tesla, yo dudo mucho de que vaya a apostar todo su patrimonio. O crear una nueva empresa o buscará que al ente se le otorgue reglas o se le imponga reglas de responsabilidad civil por, digamos, los daños que se puedan generar en la conducción automatizada, ¿no? Entonces, creo que al final del día estamos camino hacia algo
que puede ser similar al de las personas jurídicas, ¿no? Un reconocimiento de una cierta personalidad digital sin corporeidad y a la cual le vamos a imponer por lo menos una serie de cargas, una serie de obligaciones y responsabilidades, ¿no? El gran punto es que mientras a las personas jurídicas, sin ningún problema, le reconocemos derechos, le vamos a reconocer derechos al Machine Learning, al Deep Learning, claro. Le vamos a reconocer derechos a los agentes de inteligencia artificial. Ese es el punto de partida, ¿no? Un agente de inteligencia artificial te puede decir hoy día, por ejemplo, hoy día no me utilices, no estoy disponible para ti. ¿Puede hacerlo? Porque se ha autogenerado un derecho. Podemos hablar de que los agentes de inteligencia artificial tienen autoconciencia y por lo tanto tienen dignidad, como los animales, que no pueden ser utilizados como objetos en sí mismos. Claro. Ese es un punto, digamos, donde el debate, a mi juicio, recién comienza. Y finalmente, para terminar, algo que nos interesa mucho al ámbito jurídico, ¿no? ¿Cuál es la incidencia de la inteligencia artificial frente a la abogacía, frente al ejercicio del derecho? Sí, ¿cómo va a impactar? Yo creo que acá hay que tomar las cosas con calma. De hecho, nosotros somos un país donde todavía el Legal Tech está en sus inicios, está en cero prácticamente, y el Legal Tech tiene una gran banda ancha, ¿no? Como la propia inteligencia artificial. O sea, hay programas de todo tipo, para el software para el manejo contable, para el manejo de la facturación, para buscar jurisprudencia, pero evidentemente el punto final, el gran temor del gremio de los abogados es cuando se dice hacia el año 2025, 2030 la abogacía va a desaparecer, porque la máquina va a poder pensar y va a poder resolver los casos sola y mejor que tú y más rápido, 800 millones de documentos en un segundo, como Bob Dylan. Claro, cuando uno se hace esas preguntas, entramos con dos temas ahí muy claros, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre máquina y humano? Y yo creo que desde el punto de vista material, fáctico, ontológico, hay diferencias que la máquina no puede asimilar del humano. Por ejemplo, la ética, por ejemplo, la posibilidad de realizar juicios de valor, el liderazgo, la empatía, son cosas que no son programables, ¿no? Por lo menos hoy en día no son programables. Claro. Para programarlas tendría que haber demasiada información, demasiada big data para llegar a ese punto y a esa velocidad. Con lo cual yo creo que al final va a pasar algo parecido en el derecho, que lo que está pasando hoy en día con Watson, que es el producto de IBM que se utiliza en el ámbito de la medicina. Vas a tener un gran asistente, ¿no? Un gran asistente que te va a decir, mira, tengo toda esta información, he analizado esta cantidad de documentos y tú puedes resolver tu caso de la mejor manera con esta alternativa. Puedes conversar con la máquina, puedes tener, digamos, información para tomar una decisión, pero el clic final es el del humano, como en Waze, ¿no? Waze te puede dar una ruta para tomar, pero si tú quieres ir porque tienes que pasar por un café, tomas el café, tú lo decides. El clic final es del humano, el clic final va a ser del abogado, por lo tanto yo creo que el futuro de la abogacía está asegurado por lo menos por un buen tiempo. Ok, gracias Carlos. Muchas gracias. Hasta la próxima.